Buenos días, Lichi. ¿Me escuchas, hija? Buenos días. Te agarré con el pan en la boca. Lichi, buenos días. Ay, Buenos ay, ay. días, profe. ¿Cómo estás? Bien, bien, así andamos. Eso es lo bueno. Que andamos, ¿verdad? Sí, Así es. ¿Tu familia, todo bien? sí, bien, gracias a Dios. Todos están bien. Yo ando con un poquito de tos. Ya ves que han estado los días medios frillones, Ah, sí, con la lluviecita. sí. Entonces sí, me afecta tanto pues los bronquios como mis rodillas. Pero bueno, estamos bien de pie y ya es ganancia. Despertamos hoy, Eso es lo bueno. eso es lo bueno. Vamos a ver quién más se acaba de incorporar. Carlita, buenos días, mija. Vamos a dar unos 3 minutos más, a ver quiénes más se incorporan. Falta Pao, Ulisa, Juliana. A ver, ¿se acuerdan qué estábamos viendo la semana pasada? Vamos a recordar un poquito. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Lichi. Pues una parte sobre las marcas. Y con Hablamos el de las auditor. marcas, ajá, hablamos de los índices y también tocamos temas muy interesantes como las técnicas de auditoría, que no concluimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas algo de las técnicas de auditoría? ¿Para qué nos sirven, Carlita? Buenos días, mis. Hola, hija. ¿Cómo que eran los pasos a seguir? Son métodos, o sea, una Pues, técnica es un método que tú utilizas como auditor para poder obtener evidencias, ¿verdad? Decíamos que en la auditoría todo lo que tú dices debe tener un soporte documental que se llama evidencia. O sea, tú no puedes decir, oye, tal vehículo no está, ¿dónde está? Si no cuentas con los documentos suficientes, como que la factura y el registro contable. Desde ese momento, cuando tú pides que te muestren el bien físicamente, ¿verdad? Porque decíamos que una cosa es la evidencia documental y otra cosa es la evidencia física. Entonces, cuando tú vas y solicitas, oye, yo ya hice un inventario de los vehículos y este vehículo no está. ¿Dónde está este vehículo? ¿Verdad? Entonces ellos nos tienen que demostrar si tiene algún resguardo o algo hacia alguna persona, ¿verdad? Porque no olvidemos que siempre todo debe de estar conforme lo que es nuestro control interno. Hemos hablado mucho, todo este cuatri, de la importancia del control interno. ¿Por qué creen que es tan importante para el auditor constatar que se está utilizando de manera adecuada el control interno? Cualquiera, a ver, alguien que se lance, una valiente. Pues porque está verificando que la empresa esté trabajando como debe de ser con los márgenes indicados. Que esté trabajando conforme debe ser. ¿Qué quiere decir? Que hay una normatividad, ¿verdad? Reglas de control interno que se están cumpliendo. En ese momento, ¿verdad? Cuando él empieza a verificar que el control interno que tiene la empresa es bueno y que se está llevando de acuerdo a lo que está indicado, él va a tener más certeza de la información que él está verificando, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, su dictamen va a ser un dictamen limpio, cosa diferente cuando empieza a encontrar errores aritméticos o bien empieza a encontrar situaciones que no cumplen con lo que es el control interno. Hablábamos de las diferentes técnicas, hablamos de inspección,
Y decíamos que aquí es la revisión de la coherencia y concordancia de los registros contables, que es lo que estamos diciendo ahorita. Debe haber coherencia y debe haber concordancia. ¿Qué quiere decir? Que todo está debidamente soportado con los documentos correspondientes, que se utilizaron los procedimientos adecuados. La observación. Decíamos que la observación es algo personal. El auditor puede ir, ¿verdad?, al área de almacén, un caso muy real, y observar cuál es la actividad que hace el encargado del almacén cuando recibe o cuando entrega un bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí va a estar, a través de esta técnica de observación, verificando cuáles son los procedimientos que está aplicando el encargado del área del almacén. Otro decíamos que son los cuestionarios. Y aquí se aplica para obtener información, ¿verdad?, de las personas tanto internas como externas. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Pues de ver cómo están ellos empapados en la actividad de la empresa. Muchas veces tenemos un buen control interno, entre comillas. Es importante que todas las personas que colaboran en la empresa conozcan su visión, su misión y sus objetivos, pero también hacia dónde va y cuáles son los diferentes proyectos o objetivos que tiene la empresa. ¿Para qué? Para que ellos de manera muy inteligente puedan integrarse en qué parte del eslabón de la empresa ellos están inmersos y puedan hacer la actividad, porque acuérdense que siempre tenemos clientes para nosotros y proveedores, o sea, ¿quién me provee a mí de información y a quién le proveo yo información? Entonces, eso es, por un lado, tengo quien me provee información y por otro lado, yo soy una persona que entrega información. Entonces, esto lo vamos a adquirir también a través de cuestionarios. ¿Cuál es tu función? ¿Cómo la haces? Algo muy importante son las confirmaciones. Aquí me voy a detener un poquito porque las confirmaciones forman parte de un documento, ¿verdad?, que se elabora por el contralor, ¿verdad?, y que tiene información contable. Y obviamente esta información contable necesita ser corroborada. Entonces, ¿a quién nosotros podríamos enviar estas confirmaciones? ¿Con quién creen que podríamos hacer utilizar esta técnica de auditoría? Isabel, buenos días. ¿Eso lo debe hacer el contador, no? A ver, ¿lo repites, por favor? ¿El contador? El contador, no propiamente, hija. El contador te da la información, tu auditor emites el documento de la confirmación. La próxima semana les voy a enseñar cómo es un documento de confirmación. ¿Por qué? Porque a través de esto le va a preguntar o bien a un cliente, o bien a un banco, o bien a un proveedor, si el saldo que nosotros tenemos contablemente es igual al saldo que ellos tienen, ¿verdad? Entonces estamos corroborando que la información financiera que tiene la empresa es correcta. Al momento que cualquiera de ellos, ya sea un cliente, un proveedor, inclusive, podemos hacer este tipo de confirmaciones con los deudores diversos, con personal interno de la empresa, ¿verdad? Hay empresas que en ocasiones dan préstamos personales. ¿Y por qué no? El auditor tiene también la obligación de checar este tipo de movimientos. Y en ese momento, él dirigirá un documento a alguna persona interna con la finalidad de que nos notifique si el saldo que tenemos en libros es el que él tiene. ¿Qué va a suceder cuando cualquiera de ellos nos conteste de manera negativa? ¿Qué creen que puede suceder, Carlita? Tendrá que haber una investigación, ¿no? O sea, el auditor tendrá que verificar por qué es esa diferencia.
Puede ser que haya alguna devolución que nosotros no tengamos registrada. Puede ser que exista algún descuento que no fue debidamente contabilizado. Puede ser X o Z las situaciones que pueden provocar esa diferencia, pero es obligación del auditor llegar al saldo correcto, ¿de acuerdo? Sí. A ver, vámonos con la siguiente. ¿Nos ayudas, por favor, Isabel, con esta lámina? Sí, profe. Gracias. Técnicas de auditoría, cálculo, cálculos, comprobación de la exactitud aritmética de los registros contables y de los cálculos y análisis realizados por la entidad, así como la realización de cálculos independientes. 6. Técnicas de examen analítico, comparación de los importes, registros con las expectativas desarrolladas por el auditor, índices, tendencias, variaciones, transacciones atípicas, análisis de registros, de regresión, etc. El último. Comprobación. Esta técnica consiste en la revisión de documentos comprobatorios o representativos de las operaciones que se han realizado en la entidad sujeta a examen. Muy bien. Vamos a hablar primero de los cálculos. Dice que es la comprobación de la exactitud aritmética. ¿En qué casos creen ustedes que el auditor debe hacer esta comprobación? O sea, hacer estos cálculos. Una, decíamos, cuando a lo mejor la comprobación, ¿verdad? O la técnica anterior, que fue la de confirmaciones, no es la misma, ¿verdad? Tendríamos que entrar a ver los cálculos, a ver qué pasó ahí, ¿verdad? Si los cálculos y las situaciones registradas son correctas. Además, tendríamos que hacer cálculos sobre todo en aquellos casos donde la empresa tiene que hacer cálculos, como cuando hace descuentos, cuando son descuentos anticipados o descuentos por pronto pago. También en el caso de las depreciaciones y de las amortizaciones. ¿Por qué en el caso de las depreciaciones y las amortizaciones? ¿Por qué creen que en este caso específico se debe llevar a cabo la comprobación de los registros aritméticos? Isabel. ¿Isa? Porque se le va haciendo como descuentos o el valor de eso va bajando. Es correcto. Tendremos que ver, ¿verdad?, que el valor de los activos fijos sea el correcto. Muy bien, Isabel. ¿Por qué? Porque eso afecta al valor del activo fijo. Y tendremos que tener la certeza de que esos cálculos están debidamente realizados. Entonces, ahí aplica muy bien la cuestión de los cálculos. Específicamente, un ejemplo es las depreciaciones. ¿Cuándo hablaríamos del análisis, la técnica de examen analítico? Aquí ya nos lleva a la situación de que tenemos posiblemente una discrepancia, ¿verdad?, con la técnica de comprobación, y entonces tendríamos que entrar a hacer un análisis de aquel cliente o de aquel proveedor que en su confirmación me dio un importe diferente al que tengo contablemente. Por lo tanto, tengo que hacer un examen analítico de manera específica de esa cuenta, ¿verdad? Para ver si hay variaciones, si algunas cuestiones de transacciones atípicas no fueron registradas o inclusive hacer cuestión de análisis de regresión. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a ir más hacia atrás, tal vez hasta sus saldos iniciales y ver qué pasó, ¿verdad? Y si hubo una auditoría anterior, si hubo alguna diferencia en esta cuenta. Entonces, fíjense cómo esta técnica nos hace profundizar, ¿verdad?, de una manera específica ya sobre una situación que se presenta por el caso, en este caso que estoy poniendo como ejemplo, de una
¿Cómo se llama la técnica? Confirmación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí inclusive entramos a lo que es el análisis de saldos. ¿Cuánto iniciamos? ¿Cuáles fueron los movimientos de la cuenta? ¿Y cuál es su saldo final? Y por último tenemos la técnica de comprobación. Normalmente muchas empresas, este es un caso muy específico que se da en empresas que manejan muchos viáticos. Vamos a hablar de los viáticos que se le dan a las personas y que tienen la obligación de comprobar. Es un caso específico. ¿Cuáles serían los documentos comprobatorios de estas comprobaciones? ¿Qué tipo de documentos? Factura. Facturas, ¿verdad? De hospedaje, de comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está muy bien especificado para qué sería ese gasto. Igual, en ocasiones, alguna persona de la institución o de la empresa se le otorga un gasto anticipado para que haga tal o cual compra. Esa persona tendrá que comprobar y si el recurso que se le dio le tiene algún sobrante, tendrá que reintegrarlo, ¿verdad? Igual pasa con los viáticos. Te dan una cantidad, si no la consumes toda, obviamente tienes que reintegrar la diferencia que no fue gastada. Por eso también es importante esta técnica de comprobación. Quisiera yo saber si hasta aquí tenemos claro de qué se puede auxiliar el auditor para llevar a cabo su trabajo. Aquí tenemos. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ok. Lichi, Sí. todo claro, muy bien. Damos por concluido lo que son nuestras técnicas de auditoría. Vamos a tocar otro tema, que serían los papeles de trabajo. ¿Qué serían los papeles de trabajo? Se acaba de incorporar Juliana. ¿Nos ayudas, hija? Sí, profe, buenos días. Buenos días. ¿Qué son los Papeles, papeles de trabajo? ¿Me lees la ajá, lámina? sí, profe. Papeles de trabajo son el conjunto de cédulas o documentos que elabora o obtiene el contador público en el desarrollo de las diversas fases de la auditoría. Contenido: las condiciones que encontró el contador público en el desarrollo de su trabajo, las técnicas y procedimientos de auditoría que aplicó, así como su extensión y oportunidad, el resultado de los registros de contabilidad, las confirmaciones obtenidas de fuentes externas, las confirmaciones obtenidas de fuentes internas y sus conclusiones. Muy bien, fíjese qué interesante. ¿Qué son entonces los papeles de trabajo, Isabel? Pues, es el documento que elabora el contador para que pueda llevar sobre la auditoría. O sea, más para que pueda llevar es cómo desarrolló su auditoría. Fíjate bien lo que dice. Las condiciones que encontró en el desarrollo de su trabajo, ¿verdad? Entonces, él va a manifestar a través de estas cédulas o documentos qué tipo de técnicas utilizó, qué procedimientos aplicó, extensión y oportunidad. Ya hablamos de técnicas, ya hablamos de procedimientos. ¿A qué se referirá su extensión y su oportunidad? ¿Qué entendemos por extensión? Cuando se lleva a cabo una auditoría, normalmente no se hace la revisión del 100% de la contabilidad. Se hace a través de un porcentaje. Y ese porcentaje nos habla de su extensión. Si cuando ese porcentaje no le da la certeza al auditor, ¿verdad?, de ver que el control interno está cumpliendo con su función, él puede hacer una ampliación a esta extensión. Quiere decir que necesita revisar más. Vamos a suponer, y la oportunidad obviamente tiene que ver con toda la información que nos hacen llegar, ¿verdad?
qué información solicité y si esa información se me hizo llegar. Porque cuando no se me hace llegar esa información, yo no voy a tener oportunidad para poder analizarla, para poder dar una opinión. Porque al final del día, el trabajo del auditor es dar una opinión o hacer bien un informe. No olvidemos que el auditor interno, su función es hacer un informe en el cual tenemos que plantear aquellas debilidades que encontramos y tenemos que llegar a hacer consensos con las personas involucradas en esas debilidades para poder solventarlas. Entonces, aquí en este primer paso, ¿verdad? De lo que encuentra el auditor, nos habla de su extensión y su oportunidad. Vamos a suponer que dentro de lo que va a revisar el auditor, decide revisar un porcentaje de clientes y un porcentaje de proveedores y posiblemente se vaya con los montos más altos, ¿verdad? Aquellos que tienen un contrato, aquellos que son los que más les pagamos en el año. Entonces él dice, ¿sabes qué? Voy a revisar estos 10 clientes y estos 12 proveedores. Me dan la información con la oportunidad, pero resulta que hay problemas tanto en clientes como en proveedores. Eso obligará al auditor a hacer una ampliación a su investigación. Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? Que él fundamente en sus papeles de trabajo qué pasó, si la extensión que él utilizó fue correcta o si tuvo que hacer una ampliación y si hubo oportunidad de la información. El resultado de los registros contables. ¿Qué analizaremos en los resultados de los registros contables, Isabel? Isabelita. Que todo esté bien, que tenga bien la información. Que esté de manera correcta, o sea, que los registros estén conforme a las normas de información financiera, que se cumpla con el control interno, ¿verdad? Que no se violen las políticas, porque si estamos revisando cliente y proveedores, hay políticas establecidas en lo específico, ¿verdad? Entonces tendremos que ver que esos resultados contables, y fíjense cómo este va amarrado con el número 1, porque estas técnicas nos van a dar precisamente la credibilidad en los registros contables, así como su razonabilidad. O sea, es verdadera y es razonable. La número 3 dice, las confirmaciones obtenidas de fuentes externas y fuentes internas. ¿Cuáles son nuestras fuentes externas y cuáles son nuestras fuentes internas? Lichi. Sí, profe. ¿Cuáles serían nuestras fuentes externas y cuáles serían nuestras fuentes internas? Las fuentes internas serían la información que da el mismo personal de una empresa. Es correcto. Y la externa es la que si no se confirma la información de adentro, tienen que preguntar con la gente de exterior para ver en qué está mal el trabajo. No, mi reina. La primera respuesta es correcta. O sea, las confirmaciones de fuentes internas sí son dentro de la empresa. Y acuérdate que las confirmaciones de fuentes externas son clientes, proveedores, banco, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que estas son de fuentes que no están dentro de la empresa, por eso son externas. Por eso es muy importante que nosotros hagamos ambas confirmaciones. Les decía yo que en ocasiones es importante confirmar los saldos de deudores diversos o bien de acreedores diversos, ¿verdad? Que son internas, pero también lo más importante para la empresa dentro de los registros de la contabilidad son los saldos de todo lo que son las personas o las personas físicas o morales con las que tenemos tratos, que son clientes, proveedores, bancos, no sé, a veces secretarías de Hacienda, para efecto de ver que todo esté de manera correcta y que los registros de contabilidad, decíamos, son creíbles y son razonables.
Y por último tenemos sus conclusiones. Las conclusiones es, una vez analizado todo, ¿verdad? Todo el porcentaje que el auditor decidió, ¿verdad? Analizar y evaluar, obviamente, él va a dar sus conclusiones. Vámonos adelante. Además, ¿para qué se elaboran las cédulas? ¿Quién me lo quiere leer esta lámina? A ver, Carlita. Yo. ¿Para qué se elabora o obtiene cédulas y documentos? Fundamentar su opinión con respecto a los estados financieros, servir de fuente de información posterior a las autoridades fiscales, judiciales u a otro contador que desee opinar sobre el trabajo realizado o bien su propio cliente. Dejar constancia que realizó un trabajo de calidad profesional, realizar su trabajo con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Fíjense qué interesante. Dice, primero, ¿para qué, verdad? O sea, ¿cuál es el propósito de que el auditor tenga todos esos documentos? Primero, tiene que tener evidencias, ¿verdad? De por qué está dando una opinión a los estados financieros. ¿Ustedes creen que él puede llegar y opinar sin tener el respaldo respectivo? ¿Creen que sea posible eso? No. No, ¿verdad? Él tiene que contar con las evidencias. Por eso les digo que es muy importante. Esos papeles de trabajo deben constar, además, con todas las evidencias necesarias para poder fundamentar su opinión. Segundo, servir de fuente de información, ya sea autoridades fiscales, judiciales, inclusive. Este tipo de trabajo puede servir para futuros trabajos de auditoría, ¿verdad? Ya sea interna o externa, porque son documentos que quedan ahí, ahora sí que de manera fehaciente de lo que se encontró y cuáles fueron las observaciones, en dónde estuvieron las debilidades y qué fue lo que se acordó como seguimiento para solventar esas observaciones que se hicieron. Dice, dejar constancia que realizó un trabajo de calidad profesional. Fíjense cómo esto tiene mucho que ver cuando hablamos de las cualidades del contador público, ¿verdad? Que debería ser una persona preparada. ¿Por qué? Porque al final del día, todo este trabajo que él realiza nos va a hablar de la calidad profesional del auditor y cómo llevar este trabajo de manera organizada le va a representar a él menos tiempo y menos esfuerzo. O sea, si trabaja como está planteado desde un principio, llega, se entrevista, ¿verdad?, con el cliente, hace una supervisión a toda la empresa para conocerla, o para ver cómo está funcionando de manera actual, él empieza ya a generar una opinión con la cual hace un prediagnóstico. Y ya sobre ese prediagnóstico y los documentos financieros que le dieron, él ya empieza a hacer sus cédulas de trabajo y cómo y qué tipo de técnicas y qué son los procedimientos que se van a revisar. Aquí vemos entonces la importancia de esos papeles de trabajo. ¿Nos ayudas a leer esta, Lichi? Sí, profe. Dice, los papeles de trabajo los elabora la CP. El O CP, sea, ¿así va, CP? el contador público. El papel de trabajo los elabora el contador público, o sea, quien va a dictaminar, pero si este cuenta con ayudantes, entonces deben ser los más experimentados, de tal manera que los papeles de trabajo se caracterizan por su calidad profesional y máxima utilidad. Objetivo de preelaborar papeles de trabajo o cédulas. Obtener la seguridad de que no se le ha escapado algún detalle importante y la posibilidad de omitir procedimientos. 2. Proporcionar una secuencia ordenada y lógica del trabajo que se traduzca en ahorros de tiempo. 3.
facilitar la división del trabajo y a la vez su supervisión. 4. Evitar que los encargados de realizar la auditoría omitan procedimientos de trabajo o cédulas. Esto yo creo que se fue de más. Se coló uno. Sí, se coló uno. Vamos a quitarlo. Omitan procedimientos. Fíjense cómo en estos 4 puntos que nos acaba de leer Lichi, nos habla de el objetivo de preelaborar, ¿verdad? Estas cédulas. Y primero es la seguridad de que no se le va a escapar ningún detalle. ¿Por qué? Porque ya hizo él un acuerdo con la persona que le mandó llamar y que le dijo que requería esa auditoría, ¿verdad? Necesita una secuencia lógica. O sea, tiene que ir de manera ordenada. Vamos a ver más adelante cómo es ir de manera ordenada. Luego dice, facilita la división del trabajo y la supervisión. Hablábamos que en muchas ocasiones el área de auditoría está conformada por el director, el gerente, el supervisor, y luego vienen los auxiliares, ¿verdad? Al final del día, los que hacen, ahora sí, la talacha se puede decir, son los auxiliares. Por lo tanto, tanto el supervisor como el gerente deben de estar muy pendiente de los hallazgos que se están haciendo y verificar la autenticidad. ¿Por qué? Porque no olvidemos que al final el informe que va a presentar lleva, ¿verdad?, el sello del auditor. Y es muy importante lo que decíamos acá, ¿verdad? El mínimo tiempo y esfuerzo y obviamente la calidad profesional. Entonces, hay que evitar, ¿verdad?, que se emitan procedimientos. Cuando un auditor está preparando su auditoría, lo primero que tiene a la mano pues son sus estados financieros y hablábamos de los índices. Entonces él va a aplicar índices a todos los rubros que conforman el estado financiero, así como el estado de resultados. ¿Con qué finalidad? De hacer esta división de trabajo y sobre todo la secuencia ordenada y lógica del trabajo que se va a desarrollar. ¿Qué quiero decir? Si tenemos el activo y tenemos caja y banco, podemos poner que todas las cuentas del activo van a ir a lo mejor con índices o de todo el balance, con índices alfabéticos, ¿verdad? Y a lo mejor a cuenta y bancos le ponemos A. Pero si tenemos en bancos 3 bancos, vamos a tener A1, A2 y A3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la cédula donde está inmerso todo lo que es caja y bancos, vamos a ver que contamos con 3 cédulas. La A1, que es Banamex, la A2, que es Bancomer, y la A3, que es Banorte. Entonces sabemos que en este tipo de cédulas debemos de encontrar 3 cédulas analíticas, donde nos van a describir, por decir, su última conciliación bancaria, si fue correcta, o la conciliación que nosotros deseemos revisar. Tenemos que revisar los movimientos, ¿verdad? Así como también tenemos que revisar si quedaron algunos cheques, ¿verdad? Cuando algunas empresas todavía manejan cheques en tránsito. Muchas ocasiones se pierden los cheques. ¿Y qué sucede? Lo reportan a la empresa, pero resulta que el de la conciliación bancaria nunca lo dio de baja y traemos ahí arrastrando un saldo de un cheque en tránsito de hace 6 meses. Quiere decir que tenemos que investigar. Ahí es donde entra otra vez la cuestión del análisis. ¿Por qué este cheque tiene 6 meses? Entonces nos vamos y tenemos que buscar el por qué. Entonces vemos cómo esta manera de preelaborar estos documentos le van a ayudar al auditor a desarrollar de manera más profesional y de manera más ágil. No olvidamos que para ellos es muy importante el tiempo, porque ellos hicieron un compromiso de que en tanto tiempo tendrían que tener la investigación realizada. Adelante, ¿nos ayudas por favor, Carlita? Sí.
Planeación de los papeles de trabajo. El expediente de archivo permanente o continuo puede constar de los siguientes apartados o secciones: historia de la compañía, contratos y convenios, sistema de contabilidad, información financiera, situación fiscal, cuestionarios de control interno, programas e informes de auditoría. Muy bien. Fíjense cómo, a efecto de que el auditor empiece a gestionar el expediente, ¿verdad?, de su archivo, ¿qué debe de tener primero? El acta constitutiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del acta constitutiva vamos a ver y las modificaciones. Vamos a ver la historia de la compañía. O sea, cómo empezó y cómo se ha modificado a través del tiempo. Cuando hablamos de contratos y convenios, ¿a qué nos estaremos refiriendo, Juliana? A que la compañía firma un contrato o con otra compañía sobre un trabajo o algo así. Exacto, estamos hablando de contratos que pueden ser con clientes, con proveedores, ¿verdad? Y muchas ocasiones, o se da mucho en el gobierno, se termina un contrato y se hacen unos convenios modificatorios, mediante los cuales se establece la extensión de ese contrato. Entonces, por eso estamos pidiendo contratos y convenios. ¿Para qué? Para poder hacer nuestra revisión en todas aquellas actividades que la empresa haya firmado este contrato o haya empleado estos contratos a través de convenios. Sistemas de contabilidad. A ver, Isabel, ¿por qué es importante que el auditor conozca el sistema de contabilidad? ¿Cómo se procesa la contabilidad? Para saber que esté bien, que tenga buena utilidad esa empresa. Para conocer el sistema, ¿verdad? Y poder confiarse del sistema, porque no se olviden que lo que está buscando el auditor es la certeza y la razonabilidad de la información financiera. Y esto nos lleva al punto 4, ¿verdad? La información financiera. Dame tus balances, tu estado de resultados, tu flujo y tus movimientos en capital. Situación fiscal. Tendremos que conocer qué tipo de sociedad mercantil es, tendremos que conocer qué tipo de obligaciones fiscales tiene, ¿verdad? Para efecto de que nosotros como auditores podamos evaluar. Y todo aquello que tiene que ver con los controles internos, a través de, a lo mejor, los cuestionarios que hablábamos, que son tan interesantes para aplicar con el personal, así como programas e informes de auditorías anteriores. No se olviden que es muy importante para el auditor contar con información anterior. ¿Por qué? Porque a través de esta información, él puede ver qué debilidades se encontraron en la auditoría anterior. ¿Qué fue lo que se revisó en la auditoría anterior? Y si se solventó o no se solventó todas las observaciones que se hicieron. ¿De acuerdo? Vamos a hablar por el contenido ahora de sus papeles de trabajo. ¿Nos ayudas, por favor, quien no ha leído? A ver, Isabelita, por favor, ¿me ayudas con esta última lámina? De manera ágil, porque ya nomás nos queda un minuto. Sí, profe. Por su contenido, hojas de trabajo son hojas tabulares de 14 columnas. Cédulas sumarias son aquellas en las cuales se anotan las cifras correspondientes a un grupo homogéneo de conceptos que se encuentran desglosados en las cédulas analíticas. Las cifras totales que aparecen en las cédulas sumarias se representan en los estados financieros. Cédula de detalle. Relacionan las partidas que componen una cuenta de mayor a un saldo cualquiera. Y cédulas analíticas son aquellas en las cuales se detallan los renglones que aparecen en las cédulas sumarias. Correcto. Son los diferentes tipos de cédulas
que el auditor debe utilizar. Voy a tratar de buscar en mis documentos, que tengo algunas, para que se las pueda yo mostrar, para que tengan ustedes idea cómo se trabaja esto, ¿de acuerdo? Por hoy lo dejaríamos aquí, chicas. Me dio gusto verlas, saber que están todas bien. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana. Les deseo un bonito fin de semana. Igualmente, profe, Gracias, cuídese mucho. igual. Igualmente. Gracias, profe, igual. Bye. Adiós. Adiós.